Entramos al aire. Ok. Otra vez los saludo. Seguramente ya los aburrí. Los saludé en la mañana, los saludé en la misa de 10, en la misa de las 7, los vuelvo a saludar otra vez. Solo que esta vez es para continuar nuestra formación cristiana y vamos a retomar el tema que comencé el pasado viernes. Si recuerdan ustedes, fue el tema de el gozo o la alegría como fruto del Espíritu Santo. No voy a recapitular porque no avancé casi nada, ¿verdad? Espero que al momento de continuar el tema vayamos retomando otra vez la hilación del mismo. Solamente voy a decir que entramos a la segunda parte de un subtítulo, del tema que se llamaba La fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Aquí voy a leer dos párrafos, de corrido y después mencionaré algo. El mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro, ya sea con el amor de la familia, los triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, los entretenimientos de este mundo, los placeres del mundo, etc. Pero esto nunca logrará satisfacerlas completamente, siempre faltará algo. Recuerden que estamos platicando, ¿verdad?, o compartiendo cómo muchas veces la manera de pensar del mundo es totalmente contraria a la manera de pensar o al pensamiento que propone Dios. El mundo, como ya leí, muchas veces nos hace creer esto, ¿verdad? Entre más satisfagas tus necesidades desde fuera, serás una persona más plena. Y lo menciona aquí, la familia, los triunfos académicos o triunfos en el trabajo, laborales, prosperidad económica, entretenimiento, placeres, etcétera, etcétera. Pero hay personas que, a pesar de que logran tener muchos títulos, de que logran tener un trabajo muy bien remunerado, una casa con lujos, decíamos la última vez, no son totalmente plenos o satisfechos. A diferencia de la gente pobre, que no pone tanto su confianza en las cosas materiales o en los logros académicos o éxito, sino más bien una alegría que viene desde el interior, es decir, desde el corazón, como una gracia, como un fruto que el Espíritu Santo da en ellos. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar o desaparecer movida por las circunstancias de la vida. Sin embargo, el gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual, que es la reconciliación que el cristiano tiene con Dios por medio de Jesucristo, tal y como Juan lo explica. Voy a leer la cita bíblica de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este texto bíblico nos refiere muy bien cómo al final del día lo único que le va a dar plenitud o satisfacción, alegría, gozo pleno, va a ser, ¿verdad?, precisamente la comunión con Dios, la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu. En pocas palabras, lo que venimos diciendo desde un inicio, que la alegría y el gozo como fruto del Espíritu siempre van a darse en la medida que estemos en unión y comunión con Dios, y cuando esto se fractura, entonces ya no tendremos una alegría como fruto del Espíritu, sino una alegría
¿verdad?, como la entiende el mundo. Y una alegría, desde luego, o un gozo efímero, pasajero, y que al final del día no nos va a hacer sentir plenos ni satisfechos. En estos versículos Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del Evangelio, que es predicado por sus heraldos, el traer comunión con Dios y gozo a la vida del creyente. Este glorioso mensaje no tiene el propósito de producir miedo en sus oyentes, sino más bien contristarlos para que a través de un verdadero arrepentimiento de sus pecados crean en Cristo y así el Espíritu Santo haga en ellos su obra gloriosa al convertirlos en nacidos de Dios y les dé un gozo inefable como resultado de la seguridad de su perdón, de la vida eterna y de su nueva realidad como herederos de las promesas de Dios. Esto es una breve explicación de la cita bíblica de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a entrar a un segundo subtema dentro de este fruto del gozo o la alegría del Espíritu Santo, y el subtema siguiente es: el gozo proviene de una vida sin pecado. El tema o el subtema ya mencionado, desde luego que dice mucho. El gozo o la alegría proviene de una vida sin pecado. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, se refiere al bautismo, el gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura en la comunión con Dios por causa del pecado, y la única forma de recuperarla es reconciliándonos con Él. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto que estoy mencionando aquí, ¿verdad?, en el tema, como la alegría, lo voy a decir en dos vertientes. Primero, ¿verdad?, seguramente lo hemos experimentado todos. Cuando nos acercamos a la Santa Confesión, al sacramento de la reconciliación, es muy común, y casi puedo asegurar que a todos nos pasa, que al salir del confesionario, ¿verdad?, salimos con una sensación de gozo y de alegría. Muchas veces lo experimentamos no tanto como lo entendemos, pero sí como una paz, como una ligereza, como un peso grande menos encima, como algo ligero, vaya. Y eso en el fondo es alegría, eso en el fondo es gozo, porque es volver a Dios y es volver a la comunión con aquel que pide y que busca, ¿verdad?, que nosotros estemos siempre alegres. Y también al mismo tiempo, la otra vertiente es esta: podemos ser, ¿verdad?, salir del confesionario muy emocionados, muy contentos, muy satisfechos, muy plenos, y a lo mejor al día siguiente o ese mismo día llegas a tu casa, te armas de pleito con tu esposo o tus hijos o cualquiera, y esa alegría o ese gozo o esa paz desaparecen. Esto es algo muy normal y es algo muy común en muchos. Esta parte de decir que el gozo proviene de una vida sin pecado. El rey David nos enseña muy bien este principio en el Salmo 51, ya que allí encontramos la oración de dolor y arrepentimiento que declaró el Señor después que cometió el pecado de adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías elitita. Esta oración debe ser un ejemplo a seguir cuando le fallamos a Dios. Ya ven que vamos a buscar perdón en su Biblia, el Salmo 51, capítulo 1 al versículo 10. Capítulo 51, Salmo 51, del 1 al 10, perdón. Salmo 51. Mientras lo estamos buscando, hay que traer a nuestra memoria este pasaje de la Biblia donde nos narra que David, siendo el rey, pone sus ojos en una mujer hermosa llamada Betsabé, pero que es una mujer casada. Y está casada con uno de los mejores soldados del rey David, que se llama Urías. Y aún sabiendo que es una mujer comprometida, no le importa. Su lujuria lo ciega, como veíamos, ¿verdad?, en aquel texto también del libro de Samuel. Su lujuria lo ciega y comete el pecado de adulterio.
Y no solo el pecado de adulterio, sino conocemos la historia. Su pecado de adulterio lo lleva también a cometer un pecado de homicidio, pues al salir descubierto que Betsabé está embarazada, no le queda otro remedio a David o al rey David que mandar a Urías delante del batallón para que lo maten. Y una vez muerto Urías, entonces David no pierda, ¿verdad?, su reputación. ¿Logra engañar a los hombres? Sí, pero no engaña al Señor. Y es allí donde el Señor, ¿verdad?, lo castiga, diciéndole: tu primogénito se va a morir. Por el pecado de adulterio que cometiste con esta mujer, el hijo que te va a nacer se va a morir. Y ante esta experiencia, primeramente de dolor, de sufrimiento del rey David, de impotencia, porque ya le han dicho que su hijo va a morir y que no puede hacer nada, ante esta, ¿verdad?, sensación, el rey David invoca al Señor. Y este salmo es el que vamos a rezar ahorita, lo vamos a leer para darnos cuenta cómo el rey David es un modelo de vida cristiana, donde sabe reconocer su pecado, pero no solo lo reconoce, sino también sabe pedir misericordia al Señor, y vamos a escucharlo, porque es un salmo muy, muy bonito. El Salmo 51. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre, pero tú amas al de corazón sincero, en mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con el agua purificadora y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta de tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Hasta allí este Salmo 51, versículos del 1 al 17. Este salmo, de hecho, la Iglesia lo ha recogido en la liturgia de las horas y se reza todos los viernes. Paréntesis, los viernes en la liturgia cristiana tienen un carácter penitencial. Y este Salmo 51, que es el Salmo del rey David, es un salmo, ¿verdad?, que le da mucha vida a la liturgia o a la oración de los salmos el día viernes en la liturgia de las horas. Si un día, hablando en el tema del gozo y la alegría, y sobre todo de este apartado donde dice que el gozo proviene de una vida sin pecado, un día que tú experimentes un vacío en tu corazón y un arrepentimiento sincero, este salmo te va a ayudar mucho para darte cuenta cuál debe de ser la actitud ante Dios y cuál es la actitud que le agrada al Señor. Más adelante se ve en la Biblia cómo cuando el rey David invoca al Señor su misericordia con estas palabras, Dios lo perdona. Dios le muestra su misericordia. Y eso es importante porque, como dice el mismo salmo aquí, dice: hazme sentir el gozo y la alegría. Estamos hablando del gozo y la alegría como fruto del Espíritu. Y se alegrarán los huesos quebrantados. Es decir, una vez que el hombre rompe la comunión con el Señor, se fractura también el gozo y se fractura la alegría. Pero una vez que el hombre reconoce su limitación, reconoce su error y su pecado,
y vuelve a invocar la misericordia del Señor, entonces el Señor viene y vuelve a renovar, a restaurar la dignidad del ser humano y le devuelve, dice, el gozo y la alegría. Entonces, hermanos, esto para decir que en la medida que el hombre esté en comunión con Dios, es decir, lejos del pecado, habrá gozo y habrá alegría en la persona. Vuelvo a decir también, perdón que redunde mucho, una alegría y un gozo en el espíritu, no en el cuerpo, no en lo material, sino en el interior, en el alma y en el espíritu. El rey David, perdón si ya lo leí, si nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Dios en verdadera santidad, entonces debemos esforzarnos por no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir contristar? No poner triste. Si nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Dios en verdadera santidad, entonces debemos esforzarnos por no entristecer al Espíritu Santo. Dice la carta a los Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si lamentablemente pecamos, recordemos que como David podemos acudir a nuestro abogado que se llama Jesucristo, el cual puede perdonarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios y así el gozo volverá a nosotros. Dice la carta de San Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Redunda mucho en el pecado porque, insisto, el pecado hace que se pierda el fruto del gozo y de la alegría. Y es importante que en la vida cristiana se tenga cuidado de saber identificar en qué momento uno está viviendo, como decía hoy el Evangelio, ¿verdad?, según la carne o según el Espíritu. Porque cuando se vive según el Espíritu, la paz, el gozo y la alegría permanecen. Cuando se vive según la carne, aquello desaparece o aquello se quebranta o se fractura. Hasta allí este segundo subtítulo de que el gozo proviene de una vida sin pecado. Con eso que tú vayas anotando allí en algún papelito, ¿verdad?, con esas ideas ya son claras y son concretas. El gozo proviene de una vida sin pecado. Tercer subtítulo. El gozo consiste en vivir para Cristo. Este subtítulo también está interesante porque vamos a ver un poquito la vida de San Pablo. Leo el párrafo. El gozo consiste en vivir para Cristo. Otra razón por la cual el gozo puede perderse es debido a las dificultades que enfrentamos en la vida. Filipenses es una carta que revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar. Tarea. Si estás siguiendo esta transmisión, ¿verdad?, del fruto de la alegría y el gozo del Espíritu Santo, tarea es leer la carta a los Filipenses. Porque dice, esta carta revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar. La carta a los Filipenses se ha llamado la Epístola del Gozo, cuyo autor es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo y poderosa inspiración de cómo mantener el gozo aún en medio de las más terribles circunstancias en la vida. Si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta que resuma todo su mensaje, a lo mejor escogeríamos el siguiente: porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Filipenses 1:21. Esa frase tan conocida, para mí la muerte es Cristo para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. En ocasiones leemos este versículo como si fuese el grito desgarrador de un hombre que estuviese harto de la vida, que apenas pudiese esperar para llegar al cielo, que ya no podía soportar más. Es cierto que Pablo se encontraba en dificultades, afrontando presiones y problemas, y deseaba ardientemente ir al cielo y alejarse de todo. Creo que esto refleja una actitud muy corriente que adoptamos los cristianos en ocasiones, es decir, que nos gustaría alejarnos de todo, pero no es eso, ni mucho menos lo que está diciendo Pablo,
Si se fija usted, se dará cuenta de que lo que está diciendo en realidad es, no sé qué escoger. Para mí el vivir es tener a Cristo y el morir es ganar el cielo. Pero si tengo que escoger, no sé con qué quedarme. Esto puede sonar así como un juego de palabras y a lo mejor un tanto difícil todavía de comprender. Pero en la medida que vayamos siguiendo la lectura, vamos a ir discerniendo y descubriendo el hilo conductor. Hasta aquí solamente decir o recapitular. La carta a los filipenses es la carta del gozo o de la alegría, del verdadero significado del gozo y la alegría. Y lo digo así del verdadero porque podríamos quedarnos que el gozo solo es jajaja, jojojo. Y no, el gozo cristiano en su plenitud es también en la dificultad y en la adversidad saberlo vivir. Y Pablo, cuando dice esta frase, para mí la vida, para mí dice vivir, para mí seguir viviendo es Cristo y morir es una ganancia. Muchas veces lo interpretamos, como dice aquí, de una manera muy corriente, como queriendo decir que Pablo quiere huir de todo, así como ya no aguanto esto, ya mejor me quiero morir para encontrarme con el Señor, ya le voy a poner fin a todo esto. Y dice Pablo, no, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Pues las dos son ganancias. Y Pablo dice es que no sé qué escoger, porque por un lado me quedo con Cristo, pero por otro lado me muero, y ya muerto no puedo hacer mucho por los demás. No me adelanto porque aquí viene lo siguiente. Dice, lo que Pablo está diciendo es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús. Es decir, su comunión con Cristo, su ministerio, la relación que tenía con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios sumaba un sinfín de experiencias que lo alentaban a vivir en este mundo. Por otro lado, el morir significaba conocer a su Redentor y estar delante de su presencia, lejos de toda pena y dolor. Y en este sentido el apóstol no sabía qué elegir. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, dice, es preferible que yo permanezca en este mundo. Y por eso Pablo está el dilema. ¿Qué escoger? Por un lado me voy con Cristo, a quien yo amo, pero por otro lado también si me voy con Cristo, ya no estaré con ustedes, a quien también amo. Y con ustedes puedo hacer mucho bien también. Entonces, para Pablo, estar con Cristo o permanecer en este mundo, aún en las dificultades y presiones o problemas, tenían el mismo sentido, porque Pablo entendía que la iglesia era el cuerpo místico de Cristo. Y estar con Cristo de manera personal era ya algo grande, pero también hacer algo grande por el cuerpo místico de Cristo era algo que valía la pena. Es interesante, de veras. Convencido de esto, dice, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. A pesar de encontrarse en prisión, el apóstol Pablo no había caído en depresión, sino al contrario, le emocionaba, fíjate la expresión, le emocionaba la idea que pronto moriría y vería a su Redentor, pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del Evangelio. Ya ven que una cita bíblica también de San Pablo es aquella que conocemos todos, ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no predico. Y es que esto también tiene sentido aquí, porque insisto, para Pablo, por un lado era importante llegar a Cristo, estar con el Señor, pero por otro lado también para Pablo era importante y vital permanecer en la iglesia, seguir predicando y evangelizando, porque de ese modo aquel Cristo con el que se iba a encontrar de manera personal era un Cristo que iba a ser presente acá en su iglesia. Y por eso el dilema, ¿qué escojo? No lo sé. No lo sé. Dice Pablo, por tanto, cada uno de nosotros debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece, disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor. Esta parte, ¿verdad? Es importante porque Pablo, a estas alturas de su vida, ya es un viejo. Está en la cárcel. Y recuerden que desde la cárcel, Pablo, no sé si lo sepan, pero
Desde la cárcel Pablo nos regala el mayor número de cartas. Las famosas 13 cartas o epístolas de Pablo que conocemos en la Sagrada Escritura, la mayoría de ellas son escritas desde la cárcel. Habrá quien esté pensando que Pablo, ¿verdad?, anda ya en Corinto, anda ya en Éfeso, anda en Constantinopla y allí escribiendo cartas. No, Pablo recorrió esas comunidades. Pablo conocía cada uno de esos pueblos, pero es cuando está en la cárcel donde se pone a escribirle cartas a las comunidades. De hecho, era el modo como Pablo seguía acompañando, adoctrinando a los habitantes o a los creyentes de su tiempo, a través de epístolas, a través de cartas. Y por eso dice Pablo, repito esta idea porque quisiera que la aplicáramos en nuestra propia vida. Dice, por tanto, cada uno de nosotros debe buscar, ¿qué cosa? La forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece, disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor. Para Pablo, en la vida no había cosas, ¿verdad?, ni buenas ni malas. Y lo digo en un término, ¿verdad?, de la vida de Pablo, no en tanto la gracia y el pecado, sino más bien en su concepción de la vida, diferente a nosotros. Decimos, hoy tuve un mal día, hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy nomás no me sonrió la vida. Decimos, hoy tuve muchos problemas, y lo vemos así como algo, ¿verdad?, desafiante, como una tragedia. Y dice Pablo, no, dice, Cristo nos ofrece, debemos de buscar la forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece, disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor. Para Pablo, aún en la cárcel, aún cuando lo flagelaban, porque también lo golpearon muchas veces estando preso, yo no sé si ustedes vieron hace como, ¿cuánto será? 3 años más o menos, salió una película que se llama así Pablo de Tarso. Si no la han visto, se la recomiendo, es buenísima esa película, porque esa película, ¿verdad?, nos narra muy bien la vida de este apóstol de los gentiles. Y es precisamente ahí donde podemos también, y desde la Biblia, desde luego, no solo en la película, pero si no quieren leer la Biblia, vean la película, ¿verdad? Les doy esa opción, no mejor, pero bueno, ahí está. En esta película, ¿verdad?, de Pablo de Tarso, y en la misma escritura también lo dice así, que Pablo sufría muchos azotes por Cristo, por la fe, por las comunidades. Y Pablo, aún en esos azotes, Pablo, aún en esas experiencias tristes y dolorosas, hasta allí lograba ver, ¿verdad?, el rostro de Cristo, la voluntad de Dios. Por eso esta frase, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, tiene mucho sentido y es muy profunda. Bien, hasta allí este otro subtítulo que se llamó El gozo consiste en vivir para Cristo. ¿Quieres ser alegre? ¿Quieres vivir feliz? Lo diríamos en palabras de San Pablo, vive para Cristo, vive para Dios. Yo no sé si les ha pasado, ¿verdad?, o han escuchado ustedes a laicos, a personas que dicen, ¿por qué ese padre siempre anda muy contento? ¿Por qué esa religiosa, verdad, siempre anda sonriendo? ¿Por qué las madres se ve que son muy felices? ¿Por qué los sacerdotes, digo, no todos, verdad, pero sí, se ve que son muy felices? Y en el fondo, hermanos, es esto, que el hombre y que la mujer que decide entregar su vida a Dios, descubre en Cristo todo lo que necesita para la vida. Por eso yo creo que, bueno, yo soy sacerdote y desde luego, ¿verdad?, haber elegido el camino del Señor también me ha llenado la vida de satisfacción, de alegría y de gozo. Con todo, como Pablo, a lo mejor todavía me cuesta mucho, ¿verdad?, para llegar al grado de Pablo, o todavía me falta mucho porque hay ratos en que sí, como que no se ve nomás la mano de Dios, pero aún así, ¿verdad?, hay que seguir los pasos de este gran apóstol, que a pesar de las dificultades y adversidades, también logremos ver el rostro de Cristo y la voluntad de Cristo. Entonces, otra frase que vas a notar, el gozo consiste en vivir para Cristo. En otras palabras, tendría que decir, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres vivir alegre? Entonces, vive para Cristo.
Padre, pero yo soy casado. Aún casado se puede vivir para Cristo. Padre, yo soy soltero. Soltero se puede vivir para Cristo. Soy consagrado, pues ni se diga, ¿verdad? Vivir para Cristo, lo digo en estas palabras, es garantía de gozo y de alegría. Seguimos. Ahora sí estoy avanzando, qué bueno, porque si no, vamos al siguiente, ¿verdad? Al siguiente. Ya vimos, consiste en vivir para Cristo, ok. Siguiente apartado, dice, el gozo proviene de las cosas espirituales, no de logros terrenales. Esto ya lo mencioné un poquito en la primera parte, pero lo vamos a retomar de manera superficial. Dice, a veces perdemos el gozo porque nuestro énfasis en la vida está orientado a buscar la felicidad en los logros terrenales más que en buscar las cosas espirituales. Seguramente les ha pasado esto. A mí me ha pasado. Yo soy padre, pero no soy perfecto, ¿verdad? Yo estoy en realización constante como todos ustedes. Y seguramente en alguna etapa de nuestras vidas a todos nos pasó esto, que nos proyectamos en la vida diciendo cuando sea grande, cuando yo trabaje, cuando tenga dinero, cuando tenga una casa, cuando tenga un carro, cuando X, voy a empezar a ser, o voy a ser feliz, o voy a hacer esto. O sea, siempre proyectándonos, ¿verdad? Poniendo nuestra confianza o nuestra alegría, nuestra felicidad en las cosas que puedan venir de fuera. Y el subtítulo dice, el gozo proviene de las cosas espirituales y no de logros terrenales. Continúo. Pablo describe en el capítulo 3 de Filipenses una clave para no perder nuestro gozo. Y la clave es esta, la vas a notar. Enfócate en lo espiritual. Esa es la clave. No quieres perder tu alegría en la vida, no quieres perder tu gozo, enfócate en lo espiritual. Y eso te va a dar pauta para que tú, ¿verdad?, perseveres en esta alegría y en este fruto del Espíritu. Cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos y reconocimientos en este mundo y por ellos hacemos a un lado las cosas espirituales, esto nos puede llevar al fracaso. Esto Pablo lo expresa con las siguientes palabras. Esto también es muy interesante de la vida de Pablo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en otras palabras sería, aunque yo tengo que presumir, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si alguno cree que tiene de qué presumir, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate, Pablo ya aquí está diciendo, ¿verdad?, cómo él en su vida y en su experiencia de fe logra descubrir que los logros y los éxitos que humanamente se puedan tener no son suficientes. Y vaya que Pablo era Pablo. En estas ideas que yo les he mencionado, de veras que pudiéramos profundizar en cada una de ellas y hacer un estudio así muy exhaustivo de San Pablo, porque de veras que no era cualquier mono. Pablo no era cualquier chango, no. Pablo era un hombre, ¿verdad? Un hombre que podía presumir, tenía bases, fundamentos para decir yo soy el más chipotludo aquí, y lo podía hacer. Pero cuando se encuentra con Cristo, todo esto que ya mencioné, circuncidado del 8º día, es decir, un judío cumplidor de la ley, del linaje de Israel, era de los elegidos, de la tribu de Benjamín, era un hombre docto, preparado. Sus maestros eran los maestros, ¿verdad?, del tiempo, los más grandes, Gamaliel. Pablo no era cualquier monito, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y no era cualquier fariseo. Dice, yo, en cuanto al celo como fariseo, fui perseguidor de la iglesia, y eso lo sabemos. Hechos de los Apóstoles así lo narra, que Pablo, ¿verdad?, asesinaba a los cristianos.
por el simple hecho de ser cristianos. ¿Pero por qué? Porque era un fariseo, cabal, íntegro, convencido de su fe en el fariseísmo, celoso del fariseísmo, perseguidor, ya lo mencioné. En cuanto a la justicia se basa la ley, un legalista irreprochable. Y dice Pablo, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, toda esa vanagloria, vamos a utilizar ese término, toda esa vanagloria, o todas esas, mejor dicho, todos esos logros, todos esos, ¿verdad?, éxitos de lo cual Pablo podía presumir, terminan siendo, dice, basura. Una vez que conoce a Cristo y una vez que descubre el amor de Cristo. Esto a mí me hace ruido, ¿verdad? Porque en nuestros días encontramos a mucha gente bien presumida y ni siquiera sabe nada. Presumen de que tienen, no tienen. Presumen de que saben, no saben. Presumen de que estudiaron en tal escuela y parece que compraron título. O sea, presumen de todo. Como si eso les fuera a dar, ¿verdad? No digo que estatus social, porque a lo mejor estatus sí les da. Hay gente tan tonta que se deja engañar y cree lo que les dicen los demás. Pero aquí el punto es, en el fondo, ¿de qué te sirve presumir lo que no tienes? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, yo sí tenía de qué presumir y aun cuando tuve de qué presumir no lo hice. ¿Por qué? Porque todo eso es nada en comparación al amor de Cristo. Voy a seguir. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Fíjate, Pablo, una vez que descubre a Cristo, a Cristo y el amor de Jesús, nada tiene sentido y valor para él. Todo para él es una basura. Lo único que le importa es el amor de Cristo, asemejarse a Él y padecer con Él para resucitar con Él. Ese es Pablo. Ojalá que esto que estoy mencionando de San Pablo ¿verdad?, les motive a leer sus cartas, porque, híjole, iba a decir algo, pero mejor no, luego lo digo. Voy a seguir. Algunas personas se pueden sentir vanagloriosas por sus triunfos y glorias terrenales. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en ellas es vano. Es vano. Pablo tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso y confiado, como su nacionalidad romana, su origen hebreo, su título de fariseo, su fama como celoso de la ley. Pero cuántas cosas eran ganancia en el mundo ahora, las consideraba perdidas porque había encontrado algo más sublime que trae un gozo permanente a la vida de los hombres, el enfocarse en las cosas espirituales. Por eso la clave es, enfócate en lo espiritual. Enfócate en agradar a Dios, conocer a Dios. Adelante lo va a decir una cita bíblica, recuerdo, creo que sí, pero por si no llego, en la cita bíblica, ¿verdad?, hay un evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 33, que dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Bien, hasta aquí este subtítulo. Sí me da tiempo de terminar otro. El siguiente apartado es la vida del apóstol estaba enfocada en conseguir 4 cosas específicas. Esto es redundando un poquito en la persona de Pablo. Con eso termino para cerrar esta parte, ¿verdad?, de la vida de San Pablo, de la carta a los Filipenses. Y dice, la vida del apóstol estaba enfocada en conseguir 4 cosas específicas. 1. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A ver, vamos a ver, Salmo 119, versículo 77.
Salmo 119, versículo 77. Salmo 119, versículo 77. Y dice: gracias a tu compasión viviré, pues tu ley es mi alegría. El punto es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y el Salmo 119, versículo 77 dice: gracias a tu compasión viviré, pues tu ley es mi alegría. No se pierdan, el tema es la alegría y el gozo como fruto del Espíritu Santo. Gracias a tu compasión viviré, pues tu ley es mi alegría. Para Pablo, lo único que le importaba era el conocimiento de Cristo, porque la ley le era todo para él. Alegría, gozo, paz, salud, fuerza, fe, salvación, todo. Segundo, ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo la propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. A ver si tienen su Biblia, busquen allí Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2. ¿Ya la tienen? Aquí está. Capítulo 5 dice: así pues, quienes mediante la fe estamos siendo justificados, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Número 3, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 21. Y dice así: por lo cual también yo, al conocer la fe de ustedes en Jesús, el Señor, y su amor para con todos los creyentes, doy continuamente gracias a Dios por ustedes, recordándoles en mis oraciones que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerlo plenamente, que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la riqueza de la gloria otorgada en herencia a su pueblo y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, manifestada a través de su fuerza poderosa. Es la fuerza con que Dios actuó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a la derecha de los cielos, por encima de todo dominio, potestad, poder y fuerza sobrenatural, y por encima de cualquiera otra dignidad que pueda existir, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esto, ¿verdad?, para decir que conocer a Cristo y el poder de la resurrección eran algo importante para San Pablo. Número 4. Participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, cuando comprendamos el honor que tenemos de servirle y el galardón que nos espera por nuestra fidelidad. Cualquier padecimiento por su causa es motivo de gran gozo en nuestra vida. Hechos 5, 40, 41. Ya no lo voy a leer para no hacer tanto tiempo. Si quieren anotar la cita, lo pueden confrontar. Hechos 5, 40, 41. Este es el verdadero fundamento de la fe, que provoca un gozo permanente y que nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba y nunca en las cosas efímeras de este mundo. En Colosenses se nos exhorta tal cosa: preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Colosenses 3:2. Repito esta cita bíblica: preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Colosenses 3:2. Por tal motivo es el deseo de Dios que toda nuestra atención y esfuerzo esté puesto en las cosas espirituales y no en este mundo. Por supuesto que esto no significa que no nos tenemos que esforzar por superarnos en este mundo, pero no olvidemos que a la par de esto y con un mayor énfasis debe estar en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Así nuestro gozo será completo.
Bien, hasta aquí le vamos a dejar en esta parte del tema, ¿verdad? Ya avancé un poquito más, gracias a Dios. Espero que haya, ¿verdad?, quedado un poco claro. Me fui un poquito más rápido que otros días, pero también porque me interesa avanzar en la formación cristiana. Y de esto que vimos hoy, lo que podemos, ¿verdad?, recapitular para que no se les olvide y no se pierdan es: el gozo proviene de una vida sin pecado. Nunca lo olvides eso. ¿Quieres tener el gozo y la alegría? Mantente en la gracia de Dios. 2. El gozo consiste en vivir para Cristo. La vida adquiere sentido, como lo tuvo San Pablo, en la medida que experimentó amar y conocer a Cristo. Y luego, el gozo proviene de las cosas espirituales, no de logros terrenales. Busquen primero las cosas del cielo y no las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Y dice al final: esto no significa que debemos conformarnos o ser perezosos y decir, ay, pues al fin y al cabo que nada más hay que rezar, golpes de pecho y ya. No, sino a la par. Que no nos vaya a pasar como aquellos hombres que se enfocan solo en una cosa: hacer dinero, y se olvidan, ¿verdad?, de la gracia y de la parte o la vida espiritual. Y llegan a viejos enfermos, y es cuando llegan a estar viejos como pasitas, ¿verdad?, y puros pellejos, cuando entonces ahora sí quieren volver a Dios. Ahora sí andan allí, yendo a misa, puros viejitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sienten pasos en la azotea. No, hermanos, no, ¿verdad? Yo creo que la vida tenemos que aprenderla a vivir en todo momento, en su justo valor, desde la fe y desde el mundo, pero a la par. Tampoco se trata de satanizar el mundo, tampoco se trata de decir todo lo del mundo es malo, no. Eso lo hacían, ¿verdad?, aquellos grupos de las herejías, los gnósticos, los pelagianos, ¿verdad?, que se sentían los puros y que decían que todo el mundo estaba contaminado y solo ellos eran los puros. No, el mundo no es malo, si no Dios no lo habría creado y Dios no lo conservaría. Lo que Dios nos dice y nos invita en este tema, desde luego, ¿verdad?, es a tomar conciencia de qué importante es, sí, como dice el Evangelio, vivir en este mundo, trabajar en este mundo, realizarse en el mundo, pero no olvidar esa dimensión espiritual y esa dimensión, ¿verdad?, del cuerpo, del alma, que nos caracteriza a todos los seres humanos. Así es que ahí le vamos a dejar, amigos. Ojalá que mañana, Dios mediante, podamos concluir este tema del fruto del gozo y la alegría, la alegría y el gozo como fruto del Espíritu Santo. Pues gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en esta formación y también pues gracias por sus felicitaciones, ¿verdad? Otra vez, quienes no se hayan dado cuenta, hoy fue mi cumpleaños y les agradezco por su felicitación. Se están recibiendo pasteles, regalos todo el resto del año, ¿verdad? Si no lo trajiste hoy, lo puedes traer en cualquier día de la semana, cualquier día del año, de aquí a diciembre, mejor de aquí al próximo 20 de abril, tienes para traer tu regalo y tu pastel. Gracias. Desde luego que lo más importante no es, ¿verdad?, el regalo material, sino lo que tú puedes hacer espiritualmente por mí. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita y descansada noche. Buen provecho. Bye.